Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Fabián Brodsky nos va a explicar cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de contratar un seguro para el hogar. José Ignacio Vano va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a seguir brindando información sobre seguros de caución para alquileres y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de esta semana, con las importantes novedades en materia de política económica de los últimos días. Comenzamos entonces este primer bloque con informaciones sobre lo sucedido en los mercados de capitales y hoy completamos la primera semana con el nuevo esquema cambiario planteado por el gobierno. Hemos tenido en estos días subas de acciones, subas de bonos y tras un inicio estable del dólar en torno a los 1.220, 1.230 pesos, hoy hubo una caída importante en la cotización de la moneda norteamericana. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Alex, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar aquí. Un placer. ¿Estás mal de la voz? ¿Estuviste gritando compro o gritando vendo? Y algún gol tal vez, pero no vamos a decir de qué equipo. Pero bueno, el programa tuvo modificaciones importantes, con medidas que buscan no hacerlo más sostenible en el tiempo, y esa fue sin duda, ¿no?, la lectura que hizo el mercado. Sí, tuvimos el lunes una apertura de mercado increíble, un poco anticipable después de haberse conocido las medidas, ¿viste? Tuvimos todo el sábado y domingo para masticar un poco, entender la información. Fueron cautos y fueron fue muy esperable, digamos, uno podía anticipar que cuanto mayor la cantidad de dinero que iba a entrar y cuanto de mayor libre disponibilidad podía ser, más se iba a animar el gobierno a levantar el cepo, ¿no? El cepo no como una cosa discreta, prendo o apago, sino como toda una serie de medidas. En ese sentido iban a recorrer un poquito más o un poquito menos según cuánta espalda sentían que tenían. Y efectivamente tuvieron bastante espalda por los 15.000 millones de dólares del fondo, más Banco Mundial, más BID. Bueno, se esperaba a ver qué iba a traer Scott Bessent el lunes, que al final fueron algunos anuncios comerciales nada más, pero les permitió animarse a mucho, ¿no? Y las medidas que tomaron sobre el mercado cambiario especialmente fueron muy pro votantes, digamos, ¿no? Porque a todos los argentinos individuales les permitieron salir a comprar dólares a discreción, cosa que es una medida muy popular, digamos, pero mantuvieron restricciones, sobre todo para el extranjero que quiere llevarse su ganancia, que son pocos y no votan acá, digamos, entonces para ellos todavía les mantuvieron las restricciones. José, ¿cuáles son, ¿no?, las alternativas de inversión que más te gustan en este nuevo escenario, ¿no?, que se ha planteado? Mirá, a ver, bonos, la verdad que Argentina me gusta casi todo, realmente soy muy optimista con esto que está pasando, sobre todo porque venís de una baja de enero bueno, hasta estos días, veníamos con una baja constante en los bonos, en muchas acciones, entonces hay mucho lugar para recuperar. Acciones argentinas, sector oil and gas, sector de utilities, me parecen que tenés un montón. Los bonos hard dollar todavía tienen mucho para dar, un GD35, una L30, e incluso lo que estuvimos viendo, creo que con bastante sorpresa, martes y miércoles, una baja bastante pronunciada del dólar, que te da oportunidad para pensar en algunas cosas en pesos, por ejemplo, conocer, no necesariamente los más cortos, por ahí para buscar una tasa mejor tenés que irte un bono un poquito más largo, pero en eso, o en las LECAPs largas, también tenés ahí un potencial de rentabilidad en pesos y en dólares. Muy bien, fantástico. Vamos a continuar hablando de inversiones en unos minutos, pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para brindar información sobre seguros para el hogar. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por venir aquí. Gracias a vos. Bueno, expliquémosle, ¿no?, al público qué cosas hay que tener bien presentes al momento, ¿no?, de contratar una póliza de este tipo. Bueno, principalmente lo primero que hay que hacer es recurrir al experto, que es el productor asesor de seguros, evitando, y es lo que nosotros recomendamos, contratar los paquetes que ya vienen prearmados. El productor va a saber aconsejar al cliente y recomendarle cuáles son las mejores coberturas y el costo más adecuado a sus necesidades. Claro, es muy importante esto que decís, ¿no?, porque acá es muy importante determinar con conocimiento las sumas aseguradas que corresponden a cada caso, y en un paquete enlatado, ¿no? Eso no está
no Exactamente. está adecuadamente establecido, ¿no? Sí, el principal riesgo que se corre al contratar un paquete enlatado es caer en el infraseguro, que es, te diría que es el peor escenario que uno puede tener ante un siniestro, porque la indemnización que va a recibir no va a alcanzar para reponer el bien a su estado natural. Entrando en los detalles de la póliza, podemos dividir que una póliza común de multicobertura de vivienda tiene coberturas de incendio, incendio de edificio, incendio de contenido, coberturas de responsabilidad civil linderos por los daños que podemos ocasionar y comprensiva, y las coberturas de robo, ya sea el robo de contenido o, que ahora está muy de moda, todo lo que se refiere a electrodomésticos y electrónicos, que además se incluyen en la mayoría de las coberturas la cobertura de accidente y alta y baja de tensión. Eso es fundamental tenerlo en cuenta porque antes había que reclamar a la compañía eléctrica, era ya un trastorno, y ahora las compañías de seguro han optado por asumir ese riesgo e indemnizarlo. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Mencionábamos el tema del infraseguro. ¿Qué orientación le puedes dar a un asegurado para que cheque esto correctamente con su productor de seguros? Bien, cuando hablamos de una vivienda, es importante conocer que el valor que se asegura es el valor de construcción, no es el valor de venta. Cualquier productor de seguros hoy tiene a su mano, ya sea a través de las compañías de seguros o de sitios web, la posibilidad de hacer una correcta evaluación del bien inmueble, y en conjunto con el cliente, es muy importante la participación del cliente, determinar la suma asegurada de el incendio del contenido, del robo de los bienes que son susceptibles de robo, no todo es susceptible de robo, y los electrónicos, entendiendo las características determinadas de cada uno y los requerimientos en caso de una indemnización. Y esto figura claramente en la póliza, ¿no? El asegurado puede ir y fijarse cuáles son las sumas aseguradas incluidas ahí y chequearlo con su productor asesor. Sí. Toda esta información está en la póliza. Es súper recomendable que el cliente, ante la menor duda o simplemente por conocimiento propio, se acerque al productor y lo charle, sobre todo para no encontrarse con una dificultad al momento de tener un siniestro por el robo de un electrodoméstico o una rotura o un incendio, y entender cuáles son las características y la documentación necesaria a presentar al momento del siniestro. Muy bien, clarísimo. Bueno, seguimos ahora con información de lo sucedido en los mercados de capitales, trasladándonos al ámbito internacional, donde continúa la alta volatilidad en los principales índices bursátiles de Estados Unidos en el contexto de la guerra comercial de Donald Trump. José, bueno, hoy volvieron a caer así de manera significativa estos índices porque hubo, ¿no?, una nueva medida que restringe las exportaciones de los microchips de Nvidia a China. Sí, a ver, es de esperarse que todos los días, así se viene manejando el mercado, te diría, el último mes, y probablemente siga por un tiempo más así, todos los días muy pegado a lo que pase con las noticias o los anuncios principalmente de Trump, que todos los días da alguna novedad. Los anuncios de Trump y los anuncios de China también, ¿no? Sí, las respuestas de China, que hablando de guerra comercial, los términos en los que se dirigen uno a otro son propios de guerra más que comercial. Pero bueno, es de esperarse eso. Es de esperarse una alta volatilidad, porque aparte, digamos, si vos tenés un mercado como el de Estados Unidos, con ratios de evaluación altos, no altísimos como hace 2 meses, digamos, pero todavía altos. Un ajuste importante, ¿no? Claro, sí, pero digamos, pero siguen más allá del promedio, la evaluación de las compañías, más allá del promedio histórico, quiero decir. Vos lo que necesitas es como empresa, mostrar crecimiento. Y entonces, toda la probabilidad de recesión, toda la probabilidad de baja de comercio, todo eso, esa expectativa de crecimiento de la compañía no se genera. Entonces, solamente creemos que las compañías van a valer más en la medida que puedan vender más. Entonces, cada amenaza que tenemos a eso es un problema para los precios de los activos. ¿Cuáles son tus recomendaciones, ¿no?, para manejarse en este contexto aquellos que tienen justamente inversiones en CDRs en la Argentina, no en acciones internacionales, o aquellos que tienen algún ahorro y que de repente creen que puede haber oportunidades en este río revuelto, ¿no? Mirá, a ver, tenés una oportunidad interesante, hablando siempre desde lo que puedes hacer con CDRs. No hay CDRs solo de compañías de Estados Unidos, también hay de compañías de otros lugares del mundo, compañías de India, de Brasil, etc. Y creo que es una oportunidad justamente para salirse un poco del mercado de Estados Unidos. Hemos visto buena performance de mercados emergentes. De hecho, hay un CDR que el ticker es EEM, que es mercados emergentes como un todo.
Después tenés propios de Brasil, el EWZ, que es propio de Brasil, tenés algunas empresas europeas. ¿Y esos te gustan? Eso yo intentaría justamente correrme un poco de Estados Unidos. Todo lo que quieras venir para Argentina, bienvenido, pero también para otros países. Y por último, como para decir algo de propio de Estados Unidos, si por algún motivo buscas ahí, hay que encontrar, digamos, el lugar exacto. Una empresa interesante puede ser Lockheed Martin, la empresa de aviación, justamente, que con todo el tema de parte del recorte de gastos que hace Trump, le dice a Europa, defiéndanse ustedes, yo no voy a gastar más en defensa. Entonces, si Europa tiene que salir a armarse, probablemente ese tipo de compañías logren mejores ventas. Muy bien, con estas recomendaciones de José Ignacio Vano cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Recordá que podés volver a encontrar toda esta información en el canal de Café Financiero en YouTube. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguro. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Abrimos este nuevo bloque en el que vamos a continuar, como lo venimos haciendo a lo largo de este mes, hablando de seguros de caución para alquileres. Y hoy está para ello con nosotros Virginia Marín Salta, que es gerente de asegurados y relaciones institucionales de Alba Caución. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar No, aquí. gracias a ustedes. Bueno, recordemos, ¿no? Una cobertura que permite garantizar contratos de alquiler. Sí, tal cual. Nosotros lo venimos trabajando, o sea, es un producto conocido en el mercado. La verdad que he sido conocido a lo largo de los años. Es una cobertura que existe desde hace décadas, pero que, bueno, nada, fue tomando un poco más de impulso en el mercado, no solo familiar, sino también comercial, y con bastantes ventajas respecto de otro tipo de garantías, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no? Justamente cuáles son estas ventajas que son tanto para inquilinos como para propietarios, ¿no? Sí, tal cual. Respecto de la garantía propietaria, que era lo típico en Argentina, digamos, para el tomador, el inquilino, es mucho mejor contratar un seguro de caución que inmovilizar o hipotecar, digamos, un bien que a veces no lo tienen, digamos, y lo tienen que salir a pedir. En ese sentido, las compañías en general estamos aceptando, y Alba Caución en particular también, recibos de sueldo, declaración jurada de ingresos, puede ser el inmueble de otra persona, un vehículo u otros bienes, una empresa puede presentar su capital de trabajo también. Y respecto del locador, que es el asegurado, también es mucho más fácil ejecutar una garantía frente a una compañía de seguros que ejecutar una hipoteca, ¿no? En ese sentido, bueno, abismal la diferencia. Y respecto a un producto... Estos seguros, perdón, no sí. solo contemplan el pago de los alquileres, sino expensas, también en algunos casos los gastos que pueda llegar a tener el propietario en relación a la contratación de servicios jurídicos, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que se fue ampliando también la cobertura. Originalmente era una cobertura un poco más acotada, donde solo se garantizaba el depósito en garantía como extra, digamos, y lo que era el canon locativo claramente. Y después, bueno, el devenir de la vida, digamos, también hizo que se agreguen otras coberturas como ser expensas, servicios, ocupación indebida, cada una con sus límites o en distintos porcentajes. No es en forma ilimitada, de hecho
ya hace un par de años que se ordenó un poco más la cobertura con distintos ítems y no volcar toda la suma asegurada en un solo concepto, que hacía un poco ahí quedaba más engorroso cuánto de una cosa y cuánto de otra, ¿no? Entonces, al dividirlo en los distintos ítems, eso también quedó mucho más claro para el locador y para el inquilino. Y con la posibilidad, además, de contratar solo canon o ir agregando los otros conceptos. Bueno, en los últimos años también se ha utilizado mucho, ¿no?, para garantizar contratos de alquiler, las coberturas de empresas especializadas que no son compañías de seguros. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no?, de los seguros de caución frente a estos productos que también se utilizan? Sí, la verdad que es todo un capítulo, porque también fue algo nuevo, digamos, de este tiempo. Bueno, la verdad es que frente a una compañía de seguros, que las compañías presentamos balances trimestrales, constituimos reservas por todos los riesgos que emitimos y además tenemos reaseguro, versus una compañía, bueno, digamos, con otro tipo de formato, y la Superintendencia de Seguros, que a las compañías nos controla de forma muy exhaustiva, bueno, la verdad que la ventaja es muchísima. Para el locador, que es el asegurado, bueno, el respaldo de una aseguradora, digamos, es como mucho más fuerte, realmente es así. Y para el inquilino, en general, es más económico la contratación de un seguro de caución que una fianza, que es lo que se llama habitualmente. Tal cual. Bueno, me decías antes, para terminar, me comentabas que uno puede garantizar contratos de alquiler de inmuebles, pero también de bienes muebles, ¿no? Sí, nosotros trabajamos, es una cobertura habilitada por la Superintendencia de Seguros, nosotros trabajamos también, digamos, lo que son alquileres familiares o particulares, que es lo que está más en boga, pero también históricamente venimos haciendo garantías de alquiler comercial, y ahí un poco dividimos bienes muebles e inmuebles. En inmuebles, típico, ¿no? Oficina, depósito, un local para un emprendedor también puede ser. Y después también bienes muebles, que también se usa bastante, puede ser desde un generador, un equipo de riego, entonces bueno, también está esa versatilidad en el producto para ese tipo de bienes. Genial, muchas gracias, muy claro. Nos vemos en otra oportunidad. Cerramos entonces este bloque con información, seguros de caución de alquileres. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, estamos viviendo los primeros días del nuevo esquema cambiario. Ayer y anteayer el dólar se movió en torno a los 1.200, 1.230 pesos, pero hoy la moneda americana cayó fuertemente por debajo ya de los 1.200 pesos. ¿Cuál es el balance que hace estos primeros días de este nuevo esquema cambiario? Juan, ¿te esperabas un comportamiento así del mercado? Mira, es un cambio importante el que se anunció la semana pasada, porque es un cambio en el régimen cambiario, en el régimen monetario inclusive, porque también hubo digamos, una definición mucho más clara de cómo tiene que ser la política monetaria, y no esas ideas de que la cantidad de dinero tiene que estar fija, cosas por el estilo. Y
digamos, y hubo un desarme digamos, del cepo y todas las posiciones. De modo tal que es un conjunto de cosas que yo creo que el mercado lo que está evaluando es todo eso. No están evaluando solamente el régimen. Lo que sí tiene el régimen es además una idea de que, bueno, estoy saliendo de un tipo de cambio semifijo y me voy a un esquema flotante. Y esa es una idea que está pensada en términos de que, bueno, abrís las bandas para que algún día realmente tengas una flotación más o menos limpia. Es decir, el día que tengas una franja que va de 800 a 1500 o a 1800, digamos, obviamente tenés flotación. La idea es que en algún momento la cotización del dólar depende exclusivamente de las fuerzas del mercado y no de la intervención del Banco Central, digamos. Ese es el objetivo final, ¿no? Sí, sí. Lo que uno sabe es que, digamos, no podés remar siempre contra la corriente. Entonces, digamos, un mercado que esté siempre intervenido, o lo tenés con cepo, que es la única forma de tenerlo, o digamos, o tenés que intervenir con muchas reservas, y no es el caso. La interpretación del mercado, por lo tanto, es en realidad ver, wait and see, en realidad, muy de empezar a vender, empezar a comprar. Digamos que a mí particularmente lo único que me preocupa es que empiece a comprar el Banco Central, digamos, porque hay un jugador que no está actuando demasiado. Se retiró por completo, ¿no? Se Después retiró. de una gran intervención a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Claro, era el gran jugador en las semanas anteriores, que básicamente vendía, ahora no vende, lo cual es muy bueno, pero no compra, y yo, discúlpame, pero digamos, quiero ver cuando empiece a comprar, digamos, porque tiene que comprar bastante. Bueno, porque así se comprometió con el Fondo Monetario. Tenés metas, ¿no?, de reservas internas netas y las tenés para junio, no las tenés para junio del 2040, sino para junio del 2025. Después tenés una situación bastante cómoda para septiembre y una situación muy importante para diciembre. Por eso, para determinar, en definitiva, lo que estás sugiriendo es que para determinar dónde más o menos se puede llegar a estabilizar el dólar, uno tiene que ver que haya una intervención constante del Banco Central para cumplir con ese objetivo de reserva. Vos lo estás diciendo en el segundo trimestre, que es cuando vos tenés la venta de la cosecha, básicamente, y no te olvides que ya tenemos desde el mes de abril un aumento de las exportaciones petroleras por el nuevo caño que hay, digamos, y por el otro lado, por que se empieza a vender gas a Brasil a través de la inversión del gasoducto norte. Es decir, tenés varias cosas que te deberían dar un crecimiento importante. Bueno, ese crecimiento debe estar teniendo lugar, ahora hay que ver los dólares. Es cierto que, bueno, los precios internacionales no nos juegan muy a favor. Te voy a hacer una pregunta que no le gusta mucho a los economistas, pero ¿a dónde ves, ¿no?, la cotización del dólar? ¿Más cerca del extremo superior o el extremo inferior de la banda? No, por ahora está Pero digo, bajando. cuando esté el Banco Central empiece justamente a intervenir, a comprar, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Las autoridades dicen, no, hay que comprar en el extremo inferior de la banda. Bueno, el punto está en que el día que empieces a comprar, el dólar no va a estar en el extremo inferior. Es decir, cuando vos le metas una demanda de 100 millones de dólares mensuales, diarios, o 120 millones, porque cada día que pasa se te complica más completar la compra de esas reservas de aquí a junio. Entonces, hoy comprando 110, 120 millones, 130 millones, está, pero cuando tenga que comprar 150 por día o 200 por día, vamos a ver a dónde está. ¿Dónde va a estar? Y yo siempre pensé que va a estar en torno de la mitad de la banda ahora en el segundo trimestre y un poco más arriba de esa mitad hacia adelante, por una razón simplemente de que, digamos, ahí es más difícil conseguir los dólares, ¿no? Tal cual. Bueno, Milei una vez más parece no haber reescrito los libros de historia, tomando, ¿no?, una medida que puede generar, ¿no?, una alta volatilidad del tipo de cambio del dólar en los meses previos a una elección, ¿no? Sí, a menos que haya intervención del banco, porque, digamos, en el acuerdo con el fondo puede haber esa intervención. Y además, por otro lado, no olvidemos que, repito, si vos cumplís la meta del segundo trimestre, en el tercer trimestre no tenés una meta muy demandante de reservas netas. De hecho, la meta de reservas netas que cae 100 millones respecto al segundo trimestre.
Y por otro lado tenés otros instrumentos. Instrumentos que no son neutrales respecto de la actividad económica, como puede ser la tasa de interés y otros elementos, encajes y todo lo demás. En realidad es un buen programa el que se ha definido, que requiere, digamos, de parte de las autoridades que vayan adelante con las medidas valientemente. Eso significa, y bueno, vas a tener que atravesar la tormenta, eso no lo podés evitar. Veremos si lo hacen, porque si lo hacen tenés una economía que se va a monetizar, donde la cantidad de pesos va a crecer fuertemente, es lo mismo que piensa el Banco Central, y en algún momento... Y para cerrar, nos queda un minuto y una pregunta importante, ¿no? ¿Qué esperas que suceda con la inflación, ¿no? La inflación, he escuchado muchas cosas de que abril debería volar. No, abril tiene 2 semanas que están metidas sin este programa, entonces yo creo que abril va a estar en torno de 3, 3,5, y que mayo sí te puede pegar un poco más, puedes estar en niveles de 4 y pico. Creo que es un spike que después volvés al entorno de 2% a partir de en algún momento de julio, agosto. Muy bien, muchas gracias, gracias. Juan. Cerramos entonces el programa de hoy con un análisis bien profundo del economista Juan Luis Burr sobre el impacto que pueden tener las nuevas medidas económicas del gobierno sobre la situación de la economía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.